Libro de Romanos, capítulo 16, versículos 1 al 16, posterior versículo 21 hasta el versículo 23. Os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayudéis en cualquier asunto en que ella necesite de vosotros, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia que está en su casa. Saludad a mi querido hermano Efeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Saludad a María, que ha trabajado mucho por vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Saludad a Amplías, mi querido hermano en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Saludad a Apeles, el aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, que son del Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor. Saludad a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos con ellos. Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo os saludan. Versículo 21 hasta el 23. Timoteo, mi colaborador, os saluda, y también Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribo esta carta, os saludo en el Señor. Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia, os saluda. Erasto, el tesorero de la ciudad, os saluda. Y el hermano Cuarto. Oremos. Bendito Señor, te ha placido reunirnos hoy, como lo has hecho, Señor, en todos los tiempos, para que tu pueblo se reúna y todos puedan leer a tu pueblo, a tus llamados, a tus escogidos desde la eternidad. Señor, tenemos una relación de nombres y sabemos, Señor, nuestros nombres no están ahí, pero están aquí, Señor, de estos hombres a quienes en tu gracia soberana los has llamado. Y Señor, no queremos pasar por alto esta sección que nos haga cada vez más sensible a la voz, Señor, de tu Espíritu Santo. Señor, son hombres comunes como nosotros y mujeres simples, pero Señor, que estaban dedicados a la obra de Dios. Ayuda, Señor, esta mañana al expositor para que pueda transmitir, Señor, a través de estos versículos el mensaje tuyo y que pueda ser de provecho, Señor, inclusive para aquellos que escuchen en línea, para que puedan beneficiarse. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, séllanos con la palabra inspirada. Y gracias te damos porque tenemos
la voz inefable de tu Espíritu en estas copias. En Jesús oramos, te pedimos esto. Amén. Podemos tomar asiento. Por la gracia del Señor continuamos en esta sección de Romanos y estamos a 2 semanas o 3 para concluir, y me siento muy privilegiado, muy honrado de haber avanzado, de haberme expuesto delante de todos ustedes. Y pensando que en cualquier momento puedo volver a cualquier parte de esta sección o esta carta de Romanos y estar una vez más en ella. Pero ahora entramos al capítulo 16, esperando que la experiencia que el predicador ha vivido, ustedes también lo puedan haberlo disfrutado y que haya sido de mucha bendición la serie. Quiero dar por título a esta enseñanza en esta mañana: la Iglesia de Dios. La Iglesia de Dios. Y cuando llegas a una parte, a una sección de las Escrituras como es Romanos 16, tal vez tu mente salta al Antiguo Testamento de las tribus, ¿no? Como el Espíritu Santo ha puesto, ¿no?, nombres, tribus. Ahora vienes al Nuevo Testamento y Romanos 16 tiene algo en común denominador con el Antiguo Testamento, y como que, ¿por qué leer si solamente son nombres, nombres y nombres? Pero es una lista larga de nombres, y es bueno tener en cuenta aquí lo que dice el apóstol Pablo, hermanos, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, porque si tú no tienes esto presente, no tienes consciente de por qué está Romanos 16, leamos lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice: toda escritura es inspirada. Romanos 16 es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. El propósito de la Escritura es eso, hermanos, es para equipar, para que el hombre de Dios madure, sea perfecto, tenga la estatura, ¿no?, de Cristo, que llegue a pensar como Cristo, que llegue a servir como Cristo, porque el Hijo del Hombre dice vino a servir y no ser servido, y tiene Romanos 16, todos sirviendo al Señor. Por eso el título, la Iglesia del Dios viviente. Así que en estos versos vamos a ver, ¿no?, como que fueron una lista, pero no es una genealogía. Pero hermanos, están inspirados por Dios y es para nuestro beneficio espiritual y es para equiparnos para toda buena obra. Si bien es cierto, la Escritura nos invita a imitar a Cristo, pero también nosotros podemos imitar de aquellos hombres y mujeres que han dado su vida por Cristo, su devoción, su piedad, de cómo tenían comunión con Dios, con dinero, sin dinero, con enfermedad, sin enfermedad, de cómo dependían del Señor. Y la lista la va a dar el apóstol Pablo. Así que en vez de saltar o hacer solamente un solo estudio, Romanos 16, yo lo estoy dividiendo en 4 enseñanzas, así que no es que es breve el capítulo 16, no lo voy a pasar tan ligeramente. Sé que hay mucho, pero te preguntas, ¿no?, ¿cómo me beneficio o cómo me voy a alimentar de Romanos 16? Creo que hay que cavar un poco más hondo el pozo. Y usted va a ir encontrando cosas valiosas. No voy a ir el significado de cada nombre por nombre, no me he prestado el tiempo, tal vez usted lo puede hacer. Pero sé que hay mucho, hermanos, que puedes conseguir aquí. Y vas a ir descubriendo cosas que valen la pena. Capaz por ahí va, ¿no?, yo quiero poner el nombre a mi hijo, y tal vez está en esta lista. No lo sé. Pero Pablo no está enseñando porque aquí, o citando esto a su escritor, a su secretario, Tercio, para que pueda hacer por hacer, no, hermanos. Más bien él está saludando aquí a sus hermanos,
a sus amigos que están en Roma. Y está enviando saludos de algunos que estaban con él en Corinto. Ahora el Espíritu Santo inspiró a Pablo esto, ¿para qué, hermanos? Para saludar también y esto enseñarnos para nosotros en el tiempo presente. Ahora los que tenemos aquí una sección, ¿no? Como hemos ido viendo, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, es una iglesia formada de judíos y gentiles. Y como que no hay dos iglesias separadas aquí, no está la iglesia de los judíos y la iglesia de los gentiles, pero la carta se dirige a estos dos grupos. Igual manera hoy, hermanos, nuestra iglesia está formada de todo tipo de personas, de todo tipo de caracteres, pero un saludo siempre es estimulante, ¿no? Porque un saludo, varias veces lo he dicho, lo he enseñado, que un saludo no solamente es hermano, ¿cómo estás? Sino cuando un hermano te dice, llevo saludo a tal familia, a tal hermano, a tal pastor, en otras palabras te transmite, ¿no? Una bendición. Es lo que el cristiano hace. Un saludo no es un saludo común, secular, sino es una bendición de parte de Dios. Y aquí tenemos esto, hermanos. Esto nos puede motivar, nos puede animar a cada uno de nosotros para aprender y que seamos como estos hombres y mujeres que están en la lista, que cuando partimos de este mundo no vamos a decir aquel día, Señor, en la tierra no hice nada. No, hermanos, espero yo no ser un fracaso para ustedes, ni ustedes se presenten sin nada aquel día. Y quiero decir, hermanos, como un pensamiento a esta enseñanza, la iglesia está formada por personas ordinarias y diversas que conocen al Señor, que están creciendo en Él, le sirven y se aman. Como dije, no voy a comentar nombre por nombre en esta sección, pero voy a ir señalando algunas características que hacen ver aquí. Pero antes de hacerlo, quiero que podamos ver aquí, Pablo escribe esta carta no para eruditos, no para teólogos, aunque es profundo la carta de Romanos en el capítulo 16, ¿no? Perdón, en los primeros 11 capítulos, Pablo ha estado 11 capítulos con doctrina y doctrina. Y el capítulo 12, el capítulo se viene la aplicación práctica de la doctrina. Pablo era, yo voy a decir, un teólogo que se relacionaba con sus amigos. Si realmente consideras que un teólogo debe ser así, no solamente alguien que esté en su escritorio, no, era alguien que se relacionaba, que conocía a la gente. Él va a dar aquí nombre por nombre, él nunca los ha visto. Eso es lo asombroso del apóstol Pablo, que no solamente es que no le importaba a la gente, sí le importaba, porque menciona nombre por nombre sin conocerlos. Un teólogo que se relaciona, que tiene comunión, tiene amistad con la gente que está en Roma. Ahora, el capítulo refleja esto, hermanos, el amor de Pablo por las personas. Como compartía, los mejores teólogos son aquellos que tienen comunión verdadera con otros hermanos. Ahora quiero que veamos primero, como dije, vamos a ver algunas características. Yo voy a hacer una lista de 7 características que refleja estos versículos leídos, y quiero empezar primero. La iglesia está formada por personas comunes y diversas que están en el Señor. En el Señor. La iglesia no es, hermanos, para un grupo o una élite exclusiva o para ¿no? gente populosa, exitosa, y al otro lado tenemos la gente común. No, hermanos. Estoy diciendo, la iglesia está formada por personas comunes y diversas que están en el Señor. Pablo en el versículo 1 dice, os recomiendo
os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Aquí Pablo hace una recomendación, que esta hermana era alguien que estaba sirviendo. ¿En dónde? En Cencrea. Ahora, algunos piensan, ¿no? o la conclusión de la mayoría de los eruditos es que ella estaba llevando esta carta a Roma, estaba prestando un servicio. No voy a ir en esta mañana para enseñar, para ir, ¿no? Si es que este versículo enseña, debe haber diaconisas, porque las mujeres se levantarían. Entendemos a través de escrituras, ¿no? La autoridad, la posición que Dios ha dado a los hombres. Sé que aquí no es el asunto, pero muchos usarían este versículo para hacer tal doctrina, tomando, ¿no? 1 Timoteo capítulo 3 versículo 11, y aprobar así la ordenación de las diaconisas a la iglesia. El mensaje aquí, o el significado, transmite que esta mujer era alguien que servía. Un diácono es alguien que sirve, y algunos dicen que puede ser la esposa de un diácono, y por eso le ponen diaconisa. Pero la palabra en original nada más para diácono o diaconisa es alguien que sirve, ¿no? Y esta mujer era muy reconocida, es una hermana, bueno, su nombre es Feba, pertenece a la iglesia que está en Cencrea, y probablemente aquí está llevando la carta a Roma, probablemente una mujer de una posición, ¿no? de éxito, probablemente con muchos recursos, pero era alguien que ayudaba, hermanos, inclusive al apóstol Pablo, porque el versículo 2 dice que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos. ¿Qué es digna de los santos? Y que la ayudéis en cualquier asunto que ella necesite, que la ayudéis, porque ella también ha ayudado a muchos, y aún a mí mismo. Hermanas, mujeres, imiten a Febe. Ayudó a los apóstoles, ayudó al apóstol Pablo. Es alguien que está llevando un mensaje. Dice, ha ayudado a muchos. Querían un mensaje las hermanas en esta carta. Aquí lo tienen. Pablo está recomendando a Febe. Su nombre proviene de la mitología griega, por lo que probablemente fue salvada de un origen, ¿no? De un origen gentil pagano. De hecho, la mayoría de los nombres en esta lista que sale en Romanos 16 son gentiles. Esto indica, hermanos, que la mayoría de la iglesia en Roma eran gentiles, y la mayoría de los nombres son los de esclavos que fueron libertados. O sea, esclavos estaban sometidos, no por decir jornaleros, pero estaban sometidos a servidumbre, tenían un jefe, tenían un patrón, y algunas de las listas pueden haber sido parte de la casa de César. Filipenses 4 versículo 2, escritos desde Roma. Por ejemplo, tenemos, voy a dar lectura, usted puede seguir, Filipenses capítulo 4 versículo 22. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César. Y cuando hablamos de la casa de César es que había muchos ahí, incluido la servidumbre. Y volviendo a Romanos 16, tienes ahí el versículo 10 que dice, saludad a Apeles, el aprobado en Cristo. ¿Y qué dice? Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Aristóbulo era nieto de Herodes el Grande y era amigo íntimo del emperador Claudio. Él no era un creyente, pero cuando murió sus esclavos se habrían convertido en propiedad del emperador, pero seguirían llamándose de la casa de Aristóbulo. El siguiente nombre que tenemos ahí es Herodión. En nuestro texto que se ha leído, versículo 11, saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso que son del Señor. Ahora, Herodión probablemente se refiere a un esclavo o alguien que fue libertado.
un judío que formaba parte de ese lugar, pero la casa de Aristóbulo ahora está al servicio del emperador. Como dice el versículo 11, la familia de Narciso, que también se estaría refiriendo probablemente a los esclavos que pertenecieron a un hombre rico, pero también, ¿no?, era un hombre que hacía mucha maldad, pero eran amigos del emperador Claudio. Y cuando Nerón llega al trono, su madre Agripina obliga a Narciso a suicidarse. Esta es historia, pero 3 o 4 años antes de que se escribiera Romanos, esto acontece, por lo que los esclavos serían parte de la casa real del emperador. Tenemos el versículo 22. Tercio. Tercio es el secretario del apóstol Pablo que está escribiendo esta carta. Dice: yo, Tercio, que escribo esta carta, os saludo en el Señor. Tercio es el secretario de Pablo en Corinto. Eso es lo que tenemos aquí. Y aquí Pablo simplemente llama también en el versículo 23, el hermano Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia, os saluda. Erasto, el tesorero de la ciudad, os saluda. Y el hermano cuarto, hermano tercero, hermano cuarto. Bueno, tienes ahí el llamado para ellos. Probablemente fueron esclavos. Sus nombres significan tercero y cuarto. No eran ni el número de 2 esclavos, aunque eran tercero y cuarto, eran miembros de la iglesia, pero Pablo dice mis hermanos. Entonces tuvo un trabajo importante que hacer aquí, era registrar cada palabra dictada por el apóstol Pablo. Cuarto ya no es solo el cuarto esclavo sin nombre, sino que es el hermano. Versículo 23, el hermano. Este es un llamado, es un nombre para nosotros, ¿no? Es una designación noble. El hermano, en vez de decir, ¿no?, solo por nombre, sino el hermano. Al mismo tiempo Pablo menciona a Erasto, el tesorero de la ciudad. Y hablando del tesorero, es que tenía una posición, hermanos, muy pública, ¿no? Ahora se ha encontrado una inscripción en Corinto que menciona a Erasto como administrador de obras públicas. Esto es historia, pero puede referirse a un trabajo que él realizaba, pero que ahora era el tesorero de la ciudad. Así que en la iglesia de Corinto tenías esclavos de bajo nivel, justo al lado de Erasto, un importante oficial. Versículo 3, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Ustedes conocen este matrimonio, ¿no? Se menciona en otras partes, Priscila y Aquila. En un momento llegaron a corregir a Apolos, un gran expositor, mejor expositor que el apóstol Pablo, tal vez para mí, pero no tenía todo el entendimiento, ¿no? Y Priscila y Aquila toman un momento al lado a Apolos y le muestran, ¿no?, cuál el mensaje ahora en el nuevo pacto. Es que Cristo ya es el cumplimiento de todo. Ahora Apolos puede servir mejor, puede predicar mejor, puede exponer mejor. Y aquí dice, Pablo pone, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Ahora Priscila y Aquila también fueron compañeros, ¿no?, en sentido de laboral, porque también Apolos y Priscila tenían el mismo oficio del apóstol Pablo, a hacer carpas o campañas, ¿no?, para poder vender. Él los llama mis parientes. Ahí mira, versículo 7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros en prisión, que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Versículo 11 igual, que son del Señor. Versículo 21, mi colaborador, mis parientes, mi colaborador, sus parientes. Versículo 21, como hemos visto, creo que en este momento tal vez ya ves personas
¿no?, de rasgos diferentes, tal vez de origen, ¿no?, por ahí no común todos, pero tienen algo en común, ¿no?, es que son del Señor. Pablo aquí está con ellos. Yo no sé hasta aquí la carta, pero en esta iglesia tienes hermanos débiles en la fe, tienes hermanos fuertes, y por ahí hay ciertos asuntos que Pablo quiere resolver por las diferencias que hay, pero el propósito es que ellos maduren, el propósito es que crezcan en amor, ¿no? Porque dice eso, no seas de tropiezo para el hermano menor, el capítulo 14, porque son del mismo cuerpo. El Señor ha salvado al uno, el Señor ha salvado al otro hombre que probablemente era judío, era aquí Rufo, versículo 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor. No sé si te suena familiar, Rufo, ¿no? Vamos a recordar, a Rufo también se menciona en el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 21. Voy a leer y vamos a conocer al padre de Rufo, hermanos. Vamos a ir tomando las escrituras. Marcos capítulo 15 registra de esta manera, versículo 21. Y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Por ahí ahora te ubicas, donde Marco dice que era padre de Simón de Cirene, quien se vio obligado a cargar la cruz. Ahora, como el Evangelio de Marcos probablemente fue escrito para los romanos, porque eso es, ¿no?, lo que se ve. Mateo es escrito para los gentiles, para los judíos. Marcos tiene una audiencia gentil, y Rufo puede ser aquí a quien Pablo esté saludando, y Simón era el padre de Rufo, que en ese entonces había ido a Jerusalén para la Pascua, pero en el camino se encuentra forzado a cargar la cruz de Jesús, y creemos que así llegó a conocer la fe, ¿no?, por medio de la fe a Jesús como su Salvador y su Señor. Y Lucas también lo menciona en su cuarto, en cuando esto aconteció. Qué increíble, hermanos. Lucas lo menciona también en el libro de los Hechos. Así que vamos a ir a Hechos capítulo 11, versículo 20. Dice: pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Habían algunos, dice. Tras la experiencia de conversión de la familia de Simón y Cirene, también ahora están llevando el mensaje, y creo que fueron los primeros que predicaron allí cómo el Señor había obrado. Aunque Simón fue uno de esos hombres, su hijo Rufo era un hombre, miembro prominente de la iglesia en Roma. Ahora no sabemos con acierto, pero tal vez por ahí para algunos puede despertar cierta curiosidad, no lo sé, porque dice: saludad a Rufo, escogido en el Señor. ¿Y por qué Pablo lo pone como escogido en el Señor? ¿Es que acaso algunos no entendían esta doctrina cuando Pablo ya escribió capítulo 8 o 9 de la doctrina de la elección? O tal vez había un debate, ¿no?, entre estos hermanos. Pero entendemos, hermano, yo creo que es una iglesia que está empezando, y muchos ahí tal vez no tienen la comprensión. No voy a divagar, pero la doctrina es clara a través de las Escrituras. Muchos se oponen a la doctrina de la elección, y Pablo dice aquí: saludad a Rufo, escogido en el Señor. Como dice, es escogido del Señor, o como menciona Juan en sus cartas, ¿no?, saludad a la escogida.
Esto está en la Escritura, si no hay cómo sacarlo, o como cantamos el himno un momento atrás, escogido fui de Dios en el amado, antes de la fundación desde el mundo. Pero el término, hermanos, original o griego, es elegido en el Señor. Esto es para los que son creyentes. Y la verdad de esto es que para el apóstol Pablo, quien escribe la doctrina de la elección, es hermoso, y la doctrina para nosotros también lo es. Ahora, la iglesia está en Roma formada por personas, como dije, ordinarias, pero son diversas o son diferentes, unos esclavos o obreros, otros eran ricos, unos eran hombres, pero Pablo menciona también a varias mujeres, ¿no? Pablo los menciona. ¿Y a qué se debe esto? Encontramos la respuesta, ¿no?, en una frase que Pablo repite 11 veces en estos versículos: en el Señor o en Cristo. Eso es lo que les ha unido a hombres sirviendo en el ministerio y a mujeres sirviendo en el ministerio, apoyando, ayudando. Pero ¿qué es lo que los une? Hombres y mujeres en una iglesia: Cristo. Por eso dice el énfasis en el Señor o en Cristo. Pide, por ejemplo, a los hermanos en Roma que reciben a Febe, ¿cómo? En el Señor. Versículo 2, que recibáis, dice, en el Señor. Que lo recibáis de esa manera. Y Cristo dijo: cualquiera que me reciba a mí, cualquiera que reciba a uno de los más pequeñitos, dice, me recibe a mí. O cualquiera que me dé de beber, lo hace a mí. Y Pablo dice igual: que recibáis a Febe en el Señor. De ahí pone elogia también o reconoce a Priscila y Aquila como sus compañeros en Cristo Jesús. Versículo 3, mis colaboradores en Cristo Jesús. Versículo 7, él dice a Andrónico y a Junias, que estaban en Cristo antes que yo. El énfasis, hermanos, es esto: en el Señor o en Cristo. Versículo 8, ahí llama a Amplías, mi querido hermano en el Señor. Vean el énfasis del versículo 8. Ahí tienes versículo 9, a Urbano, nuestro colaborador en Cristo. Versículo 9, a Apeles, si es el nombre, sí. Versículo 10, a Apeles, el aprobado en Cristo. Pablo envía saludos, por ejemplo, a la familia de Narciso, versículo 11, que son del Señor. Trifena y Trifosa, obreras del Señor, versículo 12. A la hermana Pérsida, que dice que ha trabajado duro en el Señor. Ese es el énfasis. Versículo 13, Rufo, el elegido en el Señor. Versículo 22, a Tercio, el secretario de Pablo, envía saludos en el Señor. Para muchos, yo creo que esto debemos tomar como ejemplo. Si un día viene un hermano, viene una hermana a tu casa, recíbalo en el Señor. Así es, hermanos. No es que no vas a entrar a mi casa. Siempre, hermanos, hay que recibir al hermano. Siempre. Ahora, como hemos visto en Romanos, estar en Cristo es a través, hermanos, de la fe. Primeramente, para empezar. Y es así que llegamos a los pies de Cristo, pero estar en Cristo es algo, llamémoslo, muy importante para cualquier persona, hermanos, que ha sido salvado. Pablo comienza Romanos 8:1. Por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús son los que han sido salvos por la gracia soberana de Dios. Y Pablo termina Romanos 8:39, que nada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús.
Estás en Cristo y nada te va a separar, toda esa lista, ni tribulación, ni hambre, ni angustia, nada nos podrá separar del amor de Dios. Ya seas rico, ya seas pobre, seas obrero, seas jornalero, hombre, mujer, cual sea tu origen, todas las bendiciones de Cristo son eternas si confías como tu Salvador. ¿Qué reconocimiento del Evangelio que Dios da a los suyos? Esto es lo que tienes aquí. Personas comunes, personas simples, ahora están en Cristo. Incluso aquellos esclavos, convertidos esclavos judíos que están libres. Así que esto es lo que vemos en la primera sección, en la primera característica. Ahora quiero que veamos la segunda característica. La iglesia está formada por personas ordinarias que crecen para conocer al Señor a través de una sana doctrina. Es importante entender, hermanos, lo valioso de esta carta de Romanos. Y creo que Romanos es una carta doctrinalmente profunda. Pero está escrito, hermanos, para la gente común, no, como dije, solamente para los eruditos, para los teólogos o para los seminaristas. No, esta carta tiene que ser de edificación para la gente común, sean esclavos. Pueden conocer a Cristo, pueden crecer en su caminar día a día. Probablemente una iglesia, como en los tiempos del primer siglo, gente noble tenía ese título, ese honor, pero en el presente esta carta no es para los teólogos profesionales, no son para los académicos, porque vemos aquí, esto es para la iglesia. Incluso tiene nombre de giros, aquí Amplías, Trifena y Rufo, que hacen que si no fueran teólogos no entenderían. Pablo esperaba, hermanos, que este tipo de personas también reciban esta ayuda, ¿no? O pueden edificarse a través de sus escritos, cosa que muchos hoy en el presente, ¿no? Gente erudita, llamémoslo así, gente experta, puede pasar por alto. Y a veces en las iglesias la doctrina se obvia. Se obvia como que esto no es para nosotros, o que lo enseñe otro, ¿no? O ya por último, que se compren un comentario. Vivimos, hermanos, en un día en que la doctrina ha traído mucha división. También vivimos en un tiempo donde la doctrina no es aplicada correctamente, pero Pablo le ha dedicado 11 capítulos sentándonos la base doctrinal. Y recién del capítulo 12, como hemos dicho, llega la sección práctica y está para todos los cristianos, no solamente para los hombres eruditos, pero hay que ser consciente. Esto también es una carta muy difícil de llevarlo a cabo en el estudio. Requiere esfuerzo mental, hay que lidiar con muchas interrogantes que van a venir, pero vale la pena, vale la pena. Tercera característica, la iglesia está formada por personas diversas que están profundizando en sus relaciones entre sí en el Señor. Aquí hay más de 30 nombres en estas dos secciones y es probable, hermanos, que Pablo los conozca, porque menciona a 4 de ellos como especialmente cercanos a él. Versículo 5, versículo 8, 9 y 12, mi amado, oh el amado. Incluido aquí Epeneto en la lista, que fue el primer convertido en Asia. Llama a Febe nuestra hermana y a Cuarto el hermano, versículo 23. Él menciona a la madre de Rufo como su propia madre, en el sentido de que lo brindó ayuda entonces cuando él necesitaba, lo ha ministrado, lo ha servido al apóstol, o tal cuando estaba enfermo. Priscila y Aquila habían arriesgado su vida por el apóstol Pablo. No sabemos cuándo esto sucedió, pero había un vínculo entre ellos, que la relación entre ellos estaba creciendo en el Señor. Y eso es lo que debe ver dentro de la iglesia.
Y termina el versículo 16, saludaos los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias en Cristo os saludan. Tal vez una costumbre en esa cultura, porque el Antiguo Testamento tienes en 1 Corintios 16, 20, 2 Corintios 3, 13, 12, 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 26, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 14. Era común en ese entonces hombres con hombres y mujeres con mujeres. El ósculo, el beso era santo, pero el llamado en el presente no es cultural, sino escritural. Pero siempre decimos, tiene que hacerse con santidad y que los hombres y las mujeres puedan cuidarse, no viceversa, y no llevarlo más allá. Ahora, todos estos saludos reflejan un saludo caluroso, ¿no? Un ánimo en el Señor, porque eso es lo que se refleja del apóstol Pablo, porque son creyentes, eran cristianos que tenían que seguir creciendo. Ahora, el ser cristiano no significa que tienen que estar aislados de la iglesia, porque aquí tienes cada uno sirviendo al Señor. Y sé que tal vez no todos pasarían el examen si nosotros nos tomáramos, si estamos cultivando relación entre hermanos y hermanas, tal vez fallemos el examen. Pero aquí Pablo dice, el amado, mi pariente, mi colaborador, dieron mi vida por mí. Pablo pasaría el examen. Pero ¿qué nosotros estamos exponiendo nuestras vidas? Decimos, es mi hermana, mi pariente, mi apoyo. En el presente muchos fallarían tal vez en este examen. Así que las relaciones deben mantenerse dentro del cuerpo de Cristo. Cuarta característica. La iglesia está formada por personas que son familiares y por lo tanto son hospitalarios y de ayuda mutua. Repito, la iglesia está formada por personas que son de la misma familia y por lo tanto son hospitalarios y de ayuda mutua. Pablo insta a la iglesia aquí a brindar, hermanos, ¿qué? Hospitalidad. Versículo 1. No, os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Secrea, que la recibáis en el Señor de una manera digna. Hospitalidad. Y Pablo aquí dice, ¿no? Esto, recíbanla, hospédanla. Pablo llama nuestra hermana. Nuestra hermana. ¿Qué quiere decir? Que era de su familia. De su familia. Cuarto. No digo cuatro, cuarto, tercio, cuarto. Era el hermano. Priscila y Aquila abrieron su hogar para que haya una iglesia. Y cuando yo estudiaba, recordaba cuando esta iglesia empezó en casas y se mantuvo por casa durante casi 2 años. Y lo mismo hicieron Priscila y Aquila. ¿Cuántas veces? No lo sabemos, pero abrían su casa y allí se reunían. Versículo 5. Saludad también a la iglesia que está en su casa. Ahí está, hermanos, el mensaje. Cómo abrieron su hogar para que haya cultos. Lo hizo también en Éfeso, 1 Corintios 16, versículo 19. Podemos tal vez verificar la cita. Quiero leer lo que dice 1 Corintios capítulo 16, versículo 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquí leí Priscila con la iglesia que está en su casa. Os saluda muy afectuosamente en el Señor. Probablemente ahora tienes el versículo 14, versículo 15. Hay más nombres. La lista sigue. Pero esto representa, hermanos, a muchos hermanos, ¿no? A iglesias que están en las casas. Dice ahí, saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos con ellos. No es que voy a poner que hay una iglesia en su casa, pero dice a los hermanos con ellos, que donde se reunían. Versículo 15, saludad a Filólogo y a Julia,
y a Nereo y a su hermana y a Olimpas y a todos los santos que estaban con ellos. No solamente Priscila y Aquila tienen culto o abren su casa para tener reuniones, para hacer un culto al Señor, sino aquí tienes otros nombres que tan probablemente, puede decir con certeza, hacían lo mismo. Y había iglesia en las casas que podía albergar probablemente 70, 80 personas. En Corinto, por ejemplo, Gallo hizo algo similar. Ahí en 1 Corintios capítulo 16, versículo 23, en aquel momento leí el versículo 19, pero tú lees el versículo 23, tienes a Gallo, 1 Corintios, perdón, el capítulo 16, no preguntes, sino Romanos. Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia, os saluda Erasto, el tesorero, saluda hermano Cuarto. Pero tienes allí que podía Gallo recibir, y había una iglesia en su casa. Y creo que durante los primeros siglos, hermanos, las iglesias tenían que reunirse en los hogares debido a la persecución. Debido a la persecución. Tal vez hoy día no es común, ¿no? Porque hoy día se reúnen más de 4 o 5 familias y lo ven apropiado esto, al tomar o alquilar un local, o un hermano abre su puerta, si tiene una casa grande, y se abre. Pero en primer siglo era debido a las persecuciones, aunque hoy día hay tal vez no es aplicable así. Voy a hacer un alto aquí, pero hoy día ya no se abre las casas para que se realice un culto, sino hoy día se domina las células. Tal cosa no está en las escrituras, por más que te den la vuelta en la Biblia, busque explicación, no existe. Ese grupo de células no puede pasar tal monto, y hay un encargado, y que las iglesias están creciendo, que es algo como fuera algo renovado de lo que era antes. Las células, ahí no puede haber un pastor, por ejemplo. El concepto es diferente, como que ha causado otro resultado positivo, sí, porque crecen en números, ¿no? Si hay una familia que va a la iglesia, pues en su casa tiene que ir una célula, y otra familia, otra célula. Ese concepto no estaba en el primer siglo. Pero volviendo a Romanos, el permitir estar juntos en una iglesia permite que haya pastorado, por ejemplo, ¿no? Que se sometan al gobierno de una iglesia y los miembros tengan en común el de conocerse, ¿no? Que puedan conocer la doctrina, que puedan ejercer un ministerio. Y sé que también va a haber conflictos, porque si hay un conflicto en una célula, ¿quién soluciona eso? Nadie. Pero si está en una iglesia, hay disciplina. Eso es una ilustración nada más. Así que sí funciona. Muchos están cayendo, incluso dentro, entre comillas, de la fe reformada. Quinto, la iglesia está formada por personas que trabajan arduamente para el Señor. Y tal vez aquí nos vamos a quedar todos cortos. Repito, la iglesia, hermanos, está formada por personas que trabajan arduamente para el Señor. Pablo aquí menciona repetitivamente cómo estas personas estaban involucradas en el servicio del Señor. Ejemplo, Febe era una sirviente de la iglesia en Sincrea. Probablemente era soltera. Las solteras están dedicadas al Señor. Dice Pablo, os recomiendo recibir a la hermana Febe. Ayudaba a los apóstoles, incluso dice al mismo apóstol Pablo. Ahora Sincrea era una ciudad portuaria cerca de Corinto, ahí está en el versículo 1. ¿Y qué hacía ella? Estaba dedicada a servir a la iglesia. ¿Necesitamos Febes? Sí. Aprendan. Mujeres, aquí hay una lista.
aquí predomina, por ejemplo, Priscila y Aquila, un matrimonio. Y parece que aquí la mujer tiene más actividad, ¿no? que el esposo. Pero dice el apóstol Pablo, eran mis compañeros en Cristo Jesús. Es que Pablo los conoció en Corinto, este matrimonio. Incluso ahí trabajaban juntos, ¿no? Hacían carpas. Por un momento, cuando fueron expulsados, fueron obligados, hermanos, a dejar Roma, ya que Claudio los expulsó a los judíos en Hechos capítulo 18, versículos 1 al 3. Por cierto, aquí Pablo menciona a estos, Priscila, que más adelante acompañarían al apóstol Pablo a Éfeso, porque ahí es donde Priscila y Aquila corrigen a Apolos. Está en Hechos capítulo 18, versículo 24 al 26, pero ahora se han mudado a Roma, aunque más tarde volverían nuevamente a Éfeso. Tenemos la cita en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 16, pero donde quiera, hermanos, que estaban participando, estaban yendo, algo que vemos en este matrimonio es que estaban edificando la iglesia del Señor. A veces os recomiendo, si un día uno de ustedes decide irse, podemos recomendar a tal hermano que lo reciba en el Señor. Es una sierva del Señor, es una obrera del Señor, es alguien que se ha entregado al Señor aquí. ¿Podemos decir así? O simplemente escribimos un mensaje, porque hay iglesias que todavía practican esto, hermanos, de que una carta de recomendación te piden. O si no, se contactan contigo, ¿no? De otra iglesia a la otra iglesia. ¿Podemos recomendar? Porque a veces tú tienes aquí le Priscila, no están limitados para servir. Si van a la iglesia en Jerusalén o Antioquía pueden servir, porque hay un testimonio. Hay un testimonio en ellos. Están trabajando, hermano, donde quiera que iban. Tenían gozo para servir al Señor. A ese tipo de personas hay que ayudarlos. Hay que recomendarlos. Os recomiendo. Es como te presentas un trabajo o postulas y la empresa de donde te envían dice, yo le recomiendo, es buen personal. Nos dice mucho Aquila y Priscila. Pero también aquí el apóstol Pablo menciona a María. Versículo 6. Saludad a María, dice que ha trabajado mucho por vosotros. Hermanos, este es un texto para ustedes. No solamente Febe, no solamente Priscila y Aquila, aquí tienes a María, que ha trabajado mucho. Y los hombres también. Ha trabajado mucho. Él llama, ahora el versículo 9, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo. Un colaborador es alguien que está colaborando, está apoyando, siempre está viendo qué le falta, qué puedo hacer. Alguien que está sustentando. Tiene mucho que decir en Romanos 16. No se puede pasar por alto. Estos son los miembros de una iglesia. Ahí tienes el siguiente versículo 12. Trifena, Trifosa. ¿Qué dice? Obreras del Señor. Obreras del Señor. Yo sé que tiene un significado los nombres, pero resalta, hermanos, obreras. Nadie por así se gana un reconocimiento, no voy a decir un elogio o prestigio, pero, hermanos, es visible en la obra del Señor. Aunque no sé si sea agradable poner nombre a sus hijas, Trifena y Trifosa, porque se van a pelear, aunque el significado por ahí de estos nombres es algo delicada, no recuerdo bien.
pero obreras del Señor. Hay otro nombre ahí en el mismo versículo, la hermana Pérsida, la querida hermana Pérsida. ¿Qué dice luego? Que ha trabajado mucho en el Señor. No es el nombre, sino la obra que está desarrollando. Es para admirarnos estos nombres, hermanos, y para imitarlos. Pablo llama a Timoteo en el versículo 21, una vez más, mi colaborador. Mi colaborador. En el ministerio, hermanos, necesitamos lo de los unos a los otros. Para aquellos que tenemos la responsabilidad o la carga, necesitamos a veces más ayuda. Moisés sacó o liberó a una nación entera y no podía hacer solo nada. Y tuvo que pedir ayuda, incluso su suegro Jetro tuvo que darle un consejo, que nombrara ancianos, colaboradores. Igual es, hermano, la carga, hermana, hoy, como vimos en el capítulo 12, los dones de la gracia que Dios soberanamente ha repartido, ¿no? Ahí en los primeros versículos 3, 4, 5 hemos estado ahí, que al menos el creyente tiene un don espiritual. Hemos visto las semanas pasadas que si estás en Cristo, hermanos, tienes un don. Y preocúpate más bien si no estás llevando a cabo la función o rol de ese don, que debes usarlo para servir al Señor, porque estás dentro del cuerpo de Cristo. Tenlo presente esto, como nos recuerda el apóstol Pedro en su carta primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 al 11. Dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndoos los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a la palabra de Dios. El que sirva, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Ten presente, hermanos, hermanas, esto. Hay un don especial que tiene que ser usado en el cuerpo de Cristo, para la gloria de Dios, a quien pertenece todo el dominio por los siglos de los siglos. Y para ir finalizando en esta parte, como hemos visto, la iglesia está formada por personas diversas, personas ordinarias que están en Cristo, ¿no? Juntos están creciendo por conocer al Señor a través de la sana doctrina. En esta epístola a Romanos es el ejemplo, pero que también están cultivando, profundizando relaciones entre sí, como es de manera hospitalaria, ¿no? Recibir, dice que aquí son miembros de una familia, trabajan duro juntos con el Señor. Es mucho lo que estamos recibiendo hoy. Sexta característica. La iglesia está formada por hombres y mujeres que sirven al Señor, pero en diferentes roles y capacidades. Repito, la iglesia está formada por hombres y mujeres que sirven al Señor, pero en diferentes roles y capacidades. Si nos remontamos una vez más al primer siglo, como que encontramos, ¿no?, la cultura dominante de los hombres, ¿no?, y que la mujer no tiene espacio. Pero cuando tú ves lo que Dios ha diseñado tanto para el hombre como para la mujer, ya empiezas a entender los roles o las funciones que tenemos. Pero yendo aquí a Romanos 16, Pablo menciona a 4 mujeres que han trabajado duro en el Señor. Versículo 6, versículo 12. María, por ejemplo, es uno de ellos. Ha trabajado duro, ha trabajado mucho, dice, por vosotros. Versículo 12, igual a Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. A Priscila y Aquila, obreros de Cristo. Pablo probablemente, una vez más, ¿no?, aquí en el versículo 3, confía mucho con quienes ha estado. Y
Pablo también en esta carta menciona 7 mujeres por su nombre, más la madre de Rufo y la hermana de Nereo, versículo 15. Esa es la lista. Obviamente Pablo cree que las mujeres tienen un papel importante que desempeñar en el servicio del Señor. Así que considera, hermanos, esta lista a las hermanas también. Pablo está aquí mencionando con el fin, hermanos, de que la iglesia siga creciendo, que el hombre entienda el rol que le corresponde hacer y la mujer también que entienda el rol y el significado de ese rol. Los requisitos son claros primero para entender los roles, ¿no? ¿Qué es lo que el hombre tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer la mujer dentro de una iglesia local? Nosotros tenemos muy claro por nuestra confesión de fe, de nuestros estatutos, cuál es el rol, ¿no?, para el hombre, cuál es el rol para la mujer. Pero el punto es que aquí todos pueden servir, hermanos, sea hombres, sea mujeres, están sirviendo en una iglesia local, ¿no? Esa es la enseñanza. Teniendo en cuenta, hermanos, por ejemplo, el don de enseñar es para los hombres que están en liderazgo y solamente están restringidos para ellos. Por eso no hay apóstolas, por eso no hay pastoras, ni profetisas, etcétera, etcétera. Séptimo, con eso estamos finalizando. La iglesia está formada por familias enteras que han llegado a la fe de Cristo a través del Evangelio. Repito, la iglesia está formada por familias enteras que han llegado a la fe en Cristo a través del Evangelio. Pablo menciona aquí 2 familias o 2 hogares, versículos 10 y 11. Ahí está la lista que se referían tanto a los miembros de la familia, digamos, biológica. Además aquí pues, se pone a la madre de Rufo y a la hermana de Nereo, capítulo 16, versículos 13 y 15. En el libro de Hechos vemos, ¿no?, como familias enteras llegando a la fe. Hechos capítulo 2, versículo 39, tú y tus hijos. Tienes a Cornelio, tienes a Lidia, el carcelero en Filipos. Es que la iglesia, hermano, también mucho está formada por familias que van llegando a la fe a través de, ¿no?, a la fe en Cristo. Y cuando Dios, hermanos, abre la puerta, ¿no?, para compartir el Evangelio, hay que hacerlo. La puerta está abierta y pida a Dios eso, que dé oportunidad a otros de contar lo que Dios ha hecho en usted. Como conclusión, ya finalizando, Romanos 16, hermanos, está mostrado ahí, o está escrito para nosotros, no podemos pasar por alto. Por ejemplo, de la lista que está aquí, ninguno de ellos y ellas sabrían que saldría hoy, ¿no? Ninguno de ellos sabría que su nombre estaría en las Escrituras, para que millones de cristianos lo podamos conocer y podamos leer. Pero su nombre, hermanos, nos habla mucho de que, o sea, su obra que han hecho por el Señor, es para recordarlo. Están aquí. Dios los conoce. Igual manera, hermanos, si usted se entrega al Señor, Dios sabe su nombre. Dios sabe lo que está haciendo y que es importante para Él. Pero si no está el nombre, es para preocuparnos. Y es más preocupante cuando el nombre de una persona no está escrito en el libro de la vida. Sabemos que un impío no puede servir de las cosas santas. Pero también nosotros anunciamos que Dios envió a su Hijo para rescatarlos de sus pecados y librarlos del juicio. Para los que estamos en la iglesia, hermanos, es muy importante desempeñar para que el Señor te ha llamado. Para las casadas tal vez puede ser que su ministerio solo sea su casa, educar a sus hijos. Y la lista puede seguir. Independientemente de cuál sea tu don, hermanos, pero recuerda, el Señor te ha salvado para que lo sirvas.
Busca las maneras, las formas de hacerlo dentro de tu iglesia local, como Pablo lo ha puesto aquí. Y si tú pones pregunta a pensar cómo el apóstol Pablo te hubiera descrito, sería interesante, ¿no?, que salga de eso. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre ahora y por siempre. Padre, te agradecemos por permitirnos una vez más estar aquí y seguir siendo instruidos. Al ver, Señor, esta lista, muchos de nosotros podemos quedarnos cortos, aunque no nos comparamos con hombres ni mujeres, pero Señor, tú sabes quiénes, Señor, están involucrándose constantemente, buscando siempre servir a su iglesia. Padre, te ruego que puedas ensanchar corazones, que no solamente los que vienen pueden pensar en sí mismos de los beneficios que pueden recibir de otros, sino que ellos empiecen a beneficiar a otros para el bien del cuerpo tuyo. Y cada uno, Señor, también aquel día cuando estemos en tu presencia daremos cuenta de lo que hemos hecho con todo lo que nos has dado. Eso infunda, Señor, temor, conciencia, para que te glorifiquemos por todo lo que hemos recibido. En Jesucristo te pedimos, oramos todo esto. Amén.